Muchísimas gracias, doctor. Y vamos a continuar. Ahora vamos a escuchar a la doctora Lilia Núñez Orozco, quien ha trabajado de manera incansable a través de diversas investigaciones que la han llevado a ocupar un importante lugar dentro de la medicina, ya sea como presidenta del capítulo mexicano del Buró Internacional para la Epilepsia o jefa del Servicio de Neurología del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Ella, destacada neuróloga, profesora titular del posgrado de Neurología UNAM Centro Médico 20 de Noviembre, es experta también que ha formado parte de la Academia Mexicana de Neurología como presidenta de la Academia del 2000 al 2002, siendo la primera mujer en ocupar este puesto. Fue presidenta del Consejo Mexicano de Neurología de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría. Doctora, bienvenida. Ella nos va a hablar de las repercusiones psicosociales de pacientes con epilepsia. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con grupos que también trabajan por lo que nosotros trabajamos, que es por el apoyo de las personas que tienen epilepsia y que enfrentan, como dice nuestro encuentro, enfrentan este problema que es difícil de enfrentar. La que sigue, por favor. Tengo manera aquí. Perdón. Bueno, puse esta balanza porque me pareció muy importante que tomemos en cuenta que es igualmente importante atender la enfermedad desde el punto de vista médico, pero también no olvidarnos de atender las consecuencias psicosociales que muchas veces adquieren un peso mucho mayor. El doctor Reséndiz ya había hecho unas referencias históricas en relación a la clasificación, pero aquí lo que me interesa enfatizar es la parte de abajo, porque allí empezamos desde tiempos muy antiguos a tener estos problemas de discriminación. Y como pueden ver acá abajo en el recuadro inferior, dice: la epilepsia y la lepra son las dos enfermedades avergonzantes. Se prohíbe a los epilépticos casarse y declarar en juicios. Y también se prohíbe la compra de esclavos epilépticos, pudiendo ser estos devueltos si presentan síntomas de la enfermedad. Entonces esto que data de 1780 años antes de Cristo era ya una ley, y ahora estamos cambiando las leyes para que los derechos humanos prevalezcan y no se discrimine a las personas. Pero vean qué difícil con el tiempo que ha transcurrido. Ahora no me funciona, ya, perdón. Hipócrates dijo, también lo mencionó el doctor Reséndiz, que la enfermedad llamada sagrada en la antigua Grecia no era más sagrada que las demás enfermedades, sino que tenía una causa natural y que la persona con epilepsia sabía cuándo le iba a dar una crisis, que es a lo que ahora se le llama aura, desde entonces aviso. Se quitó este término porque el aura es una crisis ya focal por sí misma y ha vuelto otra vez el término. También muestro la pintura de que hizo referencia para enfatizar este concepto del demonio poseyendo a la persona que tiene epilepsia, y que también justifica o trata de fundamentar por qué la gente deba ser discriminada, lo cual es totalmente falso, pero también viene de muchos años. Estos mitos tienen consecuencias. Los falsos conceptos y mitos acerca de la epilepsia prevalecen en muchas culturas hasta hoy en día y nosotros no estamos ajenos a ello. Estos mitos perpetúan el sentimiento de estigma que ahorita vamos a analizar y conducen al aislamiento social, al retraso en la búsqueda de la atención médica, conducen a desempleo, a pobreza y a pobre calidad de vida en las personas con epilepsia. Por lo tanto, el primer paso para erradicar o reducir este estigma es identificar los mitos, luchar contra ellos y evitar el estigma.
El estigma, ¿qué cosa es? Estamos hablando de estigma muchísimo en relación a epilepsia desde hace muchas décadas. Esto es un proceso social que se observa cuando hay elementos de etiquetación, estereotipo y discriminación debido a características previamente especificadas como diferentes e inaceptables, lo cual resulta en una pérdida de estatus social, decir hace como de segunda a la persona, lo cual pues no debe de ser. Esto repercute en la atención de la epilepsia. Sabemos que entre el 80 y el 90% de las personas con epilepsia no son diagnosticadas adecuadamente y o no son tratadas apropiadamente, sobre todo en las naciones en vías de desarrollo, peor todavía que en nuestro país, que es un poquito más desarrollado que otros, pero aquí también vivimos parte de este problema. Esto se ve con la venta de los fármacos antiepilépticos. El término FAE significa eso, fármaco antiepiléptico, porque estos fármacos se consumen solamente en el 10 al 20% en los países en vías de desarrollo, donde tenemos la mayor parte de los casos de epilepsia, y al revés, donde tienen menos casos, se consumen más fármacos. Entonces, el estigma y la discriminación limitan la asistencia al tratamiento. Limitan también la capacitación de los trabajadores de la salud para identificar, investigar y tratar esta enfermedad. Y lo peor es que limitan también la intervención de los trabajadores de la salud mental y las autoridades que se deben encargar de programas y de la capacitación general. En cuanto a la atención médica de la epilepsia, podemos resumir varios problemas. El diagnóstico no oportuno y el tratamiento inadecuado es uno de ellos. La insuficiencia de especialistas y la sobresaturación de estudios, especialmente en las instituciones que dan derecho prepagado, como el ISSSTE, el IMSS. Las soluciones entonces deben ser capacitar a médicos de primer contacto, ya que los neurólogos somos unos 1.500 en todo el país para una población de 130 millones de habitantes y una población con epilepsia de alrededor de 2 millones. Por lo tanto, es como imposible que las personas con epilepsia sean atendidas por los especialistas en su gran mayoría. Por lo tanto, los médicos de primer contacto deben ser nuestro objetivo de capacitación. También se deben formar y contratar mayor número de neurólogos e indicar racionalmente los estudios, de modo que todos los que los requieren realmente puedan recibirlos. Y aquí vemos un montón de publicaciones, algunas son de las organizaciones de la salud como la OPS, la Liga Internacional contra la Epilepsia, el Buró Internacional para la Epilepsia y algunos libros que hemos publicado aquí en México con la finalidad de que los médicos puedan consultar y puedan atender mejor a los pacientes. Bueno, volviendo al estigma, el estigma tiene que ver con la impredecibilidad de las crisis, la exclusión social, la actitud negativa de la sociedad, y esto va a crear dificultades para la educación, para tener una familia y para hallar un trabajo. Muchas veces los pacientes no le dicen a nadie que tienen este problema, ni siquiera sus familiares secundarios, digamos, bueno, el papá, la mamá, los hermanos probablemente lo sepan, pero a lo mejor los primos, los tíos o familiares más lejanos no estén enterados porque se sienten un poco avergonzados de tener esta enfermedad o piensan que van a reaccionar de manera negativa. Tampoco se lo dicen a los compañeros de la escuela, a los compañeros de trabajo, precisamente para evitar ser rechazados. El estigma se basa en una característica especial de un problema de salud o una condición, y esto es más preocupante para el paciente y la familia que la enfermedad misma,
porque a veces los hace sentir culpables y orilla a tener un cambio anímico muy importante, a veces con depresiones severas. Esto ha sido inquietud desde hace muchos años de investigar, de cuantificar. Yo digo que el estigma no se puede cuantificar, ¿está o no está? Como un embarazo. Nadie está poquito embarazada, ni muy embarazada, si no está o no está. Igualmente el estigma. Entonces este estudio, que no es nuevo, pero es muy amplio porque se aplicó a más de 5,000 personas, se encontró que la mitad reportaron sentimientos de estigma, sobre todo aquellos casos en que la epilepsia era de mayor dificultad, y tenía mucho que ver con la reacción de los padres ante el diagnóstico. O sea que este es un área de trabajo que debemos tomar todas las asociaciones, porque si en la familia hay vergüenza, hay un exceso de preocupación, de sobreprotección, falta de información, entonces el estigma va a ser muchísimo mayor, porque el niño va a crecer en un ambiente donde se percibe esta situación. Hicimos un estudio de calidad de vida, no encontramos una diferencia muy importante con el número de crisis, pero hicimos uno de estigma hace algunos años y encontramos que el 66% de las personas encuestadas respondieron a las preguntas que nos permiten identificar el estigma. Estas son o las aseveraciones. Tengo la sensación de que la gente se siente incómoda conmigo. Siento que algunas personas me tratan como si fuera inferior. Siento que algunas personas prefieren no estar conmigo. Entonces, cualquier respuesta positiva significa una sensación de estigma. Iba a comentar algo de la escuela, pero va a haber una plática sobre la inserción escolar, solamente unas pocas palabras acerca del trabajo, porque tiene repercusión muy importante. Las personas con epilepsia rechazadas en la escuela van a llegar a la edad laboral con una pobre capacitación. Cuando buscan trabajo minimizan o maximizan los riesgos y entonces no tienen oportunidades en algunos tipos de trabajo, o consiguen solamente trabajos de medio tiempo mal remunerados, son objeto de discriminación, de despido injustificado, y tenemos un índice de desempleo en la población con epilepsia del 25%, lo cual es 5 veces más alto que el de la población general. Si la persona no tiene trabajo, va a tener una dependencia económica, un muy pobre poder adquisitivo, va a ser incapaz de cubrir los gastos inherentes a su enfermedad, o si bien le va y tuvo un trabajo y lo pensionaron, esto va a ser prematuro, y en cualquier caso vamos a tener una dificultad para tener acceso a los servicios médicos, y entonces esto va a ocasionar un círculo vicioso: menos buena atención, mayor descontrol, mayor problemática. Y esto a pesar de que la persona con epilepsia sí puede desempeñar casi cualquier trabajo, evaluando objetivamente los riesgos de manera muy puntual, y recomendamos pues sí evitar turnos nocturnos o cambiantes, que a veces es un problema en ciertas profesiones como veladores, enfermeras, médicos, etc. Tenemos complicaciones psicológicas y psiquiátricas, como son el deterioro cognitivo y algunas enfermedades que se asocian frecuentemente a la epilepsia: migraña, trastorno por déficit de atención, pero sobre todo depresión, ansiedad y en algunos casos psicosis. En cuanto a la función cognitiva, tenemos una serie de factores que van a afectarla, que van desde el tipo de crisis, la edad de instalación, frecuencia, duración y tipo, como lo vemos en epilepsias, síndromes epilépticos de la niñez, que junto con una serie de crisis diversas, muy frecuentes, tienen también deterioro en el desarrollo neurológico. Tenemos problemas que causan epilepsia y también causan trastornos cognitivos,
las anomalías del electro, vamos como las manecillas del reloj, el sitio de la disfunción cerebral donde se encuentra el foco epileptógeno, los efectos colaterales de los fármacos, deficiencias concomitantes y daño neuropsicológico por la cronicidad de la epilepsia, la actitud de los padres y los maestros y factores emocionales que contribuyen a no permitir un desarrollo adecuado de la personalidad. Entonces tenemos una serie de situaciones que quien va a platicar de la inserción escolar probablemente retome. En cuanto a los otros problemas psiquiátricos, hicimos una breve encuesta en cuanto a los pacientes hospitalizados en un mes en el Hospital Fray Bernardino. De 342 pacientes, 32 tenían epilepsia, esto era el 10%, y los trastornos psiquiátricos por los que estaban internados eran los de la tablita: trastorno de personalidad, episodio depresivo mayor, esquizofrenia, trastorno explosivo intermitente, bipolar, retraso mental o trastorno de ansiedad generalizado. Entonces vemos que esta asociación no es despreciable y que tenemos que atender, porque si no lo hacemos, el control de la epilepsia no va a ser tan bueno, y mucho menos la calidad de vida, no solo en cuanto al control de las crisis, sino al bienestar de la salud mental. En otro estudio que hicimos, vimos que tanto la ansiedad como la depresión en una población durante un evento que tuvimos es muy alta y abarca a casi las 3/4 partes de las personas que presentan ansiedad, y más de la mitad presentan depresión. Muchos presentan trastornos del sueño, por la misma ansiedad, por la misma depresión, por efectos colaterales, y todo esto contribuye a que el control a veces no sea tan bueno, y como les decía, hay que identificar y atender estos problemas concomitantemente. Por otro lado, tenemos un duelo, este duelo que es el tener un diagnóstico de una enfermedad, y nos pasa a cualquiera, les pasa a los diabéticos, a los hipertensos, a quienes tienen cáncer, que cuando se les da la noticia de su problema piensan que la vida cambia, y ciertamente va a haber un cambio, pero no es un desastre necesariamente. Y tenemos etapas de elaboración del duelo, empezando por la negación. No puede ser, esto no me está pasando a mí. Vamos a pedir otra opinión y hacen una encuesta nacional para que finalmente les digan que sí hay epilepsia. Entonces se enojan los padres entre sí, los hijos con los papás y con los hermanos, empiezan a regatear en cuanto al diagnóstico, en cuanto al tratamiento, en cuanto a las ciertas limitaciones que contribuyen a mejorar el control y que no son imposibles, pero se les hacen difíciles, se deprimen y finalmente aceptan. Si logramos esto, pues ya lo hicimos, porque entonces, sabiendo cuál es el problema y cómo se enfrenta, lo vamos a hacer mucho mejor. Los problemas a este respecto, resumiendo con la otra tabla, es la misma enfermedad, las reacciones emocionales, el estigma, el rechazo social y la pobre autoestima. Por lo tanto, debemos buscar soluciones, y una de ellas, y muy importante, es la información, que es parte de lo que estamos haciendo aquí y del trabajo que hacemos en todos los grupos. Esto contribuye a mejorar los cuidados, el apego al tratamiento y por tanto controlar mejor las crisis. El dar tratamiento psicológico o psiquiátrico también es muy importante. El buscar apoyo en los grupos sociales como los profesores, los empleadores, ayuda para que se les den oportunidades, y los invitamos a integrarse a grupos de autoayuda para mejorar la autoestima. Los grupos son asociaciones de personas que tienen un problema en común y se agrupan para ayudarse mutuamente en su resolución, porque van a atender necesidades psicosociales, mejoran la interacción social,
proporcionan información y otros servicios y elevan la autoestima del sujeto, mejorando su calidad de vida. Tenemos grupos, aquí tenemos a MENA también y los grupos de nosotros que se han ido formando a partir del grupo Aceptación de Epilepsia, más otros que independientemente lo han hecho. Nuestro grupo tiene ya 28 años, tiene 26 afiliado al buró y tenemos actividades diversas, principalmente la información el primer sábado de cada mes en el Hospital 20 de Noviembre. Todos tienen en su lugar un programa. Por favor, llévenselo. Este es el calendario de nuestros temas que vamos a tener cada mes. No nos lo tiren, véanlo, a lo mejor les interesa y nos acompañan. Tenemos apoyo, información por internet, apoyo neuropsicológico, asesoría legal, un banco de medicamentos y difusión de nuestra información, risaterapia y apoyo psicológico. Y aquí vemos una sesión en nuestro hospital. Este es el programa que tenemos para este año, que es lo que viene en el folletito. Tenemos un libro que pueden descargar de esta página, también viene la página en el folletito. El libro se descarga en PDF, es gratuito y allí pueden consultar conceptos generales sobre la epilepsia, los tratamientos y las complicaciones. Y nuestro lema es este: le hallé significado a mi vida ayudando a los demás a que le dieran a sus vidas un significado. Está nuevamente la página, los teléfonos de contacto. Y con esto termino invitándolos a que nos acompañen en nuestras actividades y se integren a los grupos que consideren sean más apropiados para las necesidades de cada quien, o vayan a todos porque a lo mejor les ofrecemos cosas diferentes. Pero todos trabajemos para mejorar la inserción social de las personas con epilepsia. Muchas gracias.